Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para hoy tenemos unas diapositivas acerca de la didáctica del español y sus elementos más importantes al planificar, al igual que también les voy a presentar una acerca de los métodos que utilizamos para la enseñanza de la lectoescritura o para ese proceso tan importante el cual es leer y escribir. Bien, es muy importante reconocer cuando nosotros vamos a iniciar una planificación de una clase o preparar una clase, tenemos que tomar en cuenta siempre 3 momentos claves de la clase. El primer momento es el inicio, que viene siendo un recuento de la clase anterior, la revisión de la tarea, la exploración de los conocimientos previos y las rutinas habituales. Eso siempre le va a tomar al docente más o menos 5 minutos. En esto es importante siempre tomar en cuenta los conocimientos previos que tiene el estudiante para que el niño sea una parte importante y para que él aporte a esta clase. Luego, en las otras diapositivas vamos a ir explicando pues paso por paso también lo que respecta a esta parte del inicio. El desarrollo vienen siendo todas las actividades significativas que busca tanto el docente y el estudiante para que éste comprenda el tema y logre el propósito de aprendizaje. Estas deben ser variadas y llevar al estudiante a ir más allá de lo que sabe. Aquí entonces vamos a permitir al estudiante que desarrolle todas las habilidades cognitivas que él tiene. En la parte del cierre es un momento muy importante, donde en tanto se van a implementar estrategias para recapitular lo que el estudiante ha aprendido. Vamos entonces a ir viendo acá los momentos de la clase. Dice, la planificación de la clase es muy importante y es donde se determina la mejor manera de organizar el paso a paso y el quehacer en el aula, lo cual va a permitir el uso eficiente del tiempo, del espacio, de los recursos que usted como docente tenga en el momento para programar todo lo que usted tiene en esa programación curricular y le va a permitir así alcanzar todos esos aprendizajes esperados. Aquí entonces vemos en la parte, vemos el tiempo, más recursos, más el espacio, más los logros del aprendizaje. Y aquí también es importante también conocer las necesidades del estudiante, el entorno donde se desenvuelve el estudiante, cuáles son todas aquellas habilidades que él también posee para luego entonces lograr esos objetivos que nosotros queramos en lo que nos tenemos propuesto. Aquí entonces viene una parte más explicada acerca de lo que es el inicio de la clase. Esto dice corresponde al comienzo de la clase y actúa como un puente cognitivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto va a permitir que el estudiante paso a paso llegue a ese proceso del conocimiento. Podríamos también llamarle como un endamiaje, una estructura, donde nos va a permitir que esos conocimientos previos que tiene el estudiante se den en una formación contenida en todo lo que van a ser las exposiciones, logrando ser que este puente cognitivo vaya hacia nuevos conocimientos. Aquí se sugiere que sea el 10% del tiempo de la clase e integrar 3 para luego integrar pues los aspectos, ¿verdad?, que nosotros tenemos con respecto a para que estas clases sean más efectivas en lo que nosotros nos tenemos propuesto en el aprendizaje. En cuanto al desarrollo de la clase, dice, es el momento más intenso de la clase. ¿Por qué? Porque aquí es donde usted, como lo dice, el desarrollo es donde usted le va a permitir que el estudiante logre una interacción. ¿Dónde se da esa interacción? Entre el profesor y el alumno, entre los mismos alumnos, entre la interacción de los alumnos con el material de la enseñanza. Quiere decir que esto que es aquí donde con los trabajos colaborativos, con los trabajos en grupo, con los talleres que usted va a permitir que el estudiante haga con los materiales que usted lleva y que le sirven de apoyo para esa enseñanza, van entonces a dar ese momento va a ir entonces encaminado a desarrollar y a poner en práctica todas esas habilidades
cognitivas y específicas de la disciplina. Recordando aquí lo que ustedes leyeron en los textos anteriores, en el cual era la neurociencia, y recordamos que la neurociencia eran disciplinas que iban a desarrollar esas habilidades. Y vimos entonces que esas habilidades cognitivas, que son todas las habilidades del conocimiento, y también todas esas habilidades que tienen que ver con la parte lingüística. Continuamos, vemos el último momento, que es el cierre de la clase. Ese momento dice que da por finalizada la clase. En este momento es de suma importancia, ya que va a caracterizar todo lo que es la retroalimentación del tema, el tratado de la clase. El propósito de este momento es fijar que esos aprendizajes que el estudiante, que el profesor dio en el desarrollo, él pueda, ¿verdad? El profesor se pueda dar cuenta si pudo en un momento dado, ¿verdad?, captar todo a través de todo lo que se dio. ¿Qué se da aquí? Destacar los puntos revelantes del tema, reforzar aquellos aprendizajes que son claves, aclarar dudas para redondear las ideas, ampliar información, destacar todos aquellos aspectos positivos que realizaron los estudiantes, porque recordemos que aquí es muy importante que no solamente tenemos que ver que el estudiante haya realizado un trabajo que tal vez no es de nuestro agrado, tal vez no del agrado del mismo estudiante, pero que tenemos que recalcar aspectos positivos que realizaron, porque nos vamos a encontrar dentro de nuestras aulas de clases niños con muchas diversidades, con muchas inteligencias múltiples, con problemas de aprendizaje y demás, por lo que tenemos que tomar en cuenta que nos vamos a encontrar estos aspectos que a veces que nos vemos que son, en vez de aspectos que no son aspectos positivos, los vemos a veces en aspectos negativos. Entonces, algo también importante es conocer qué tanto asimilaron los temas los estudiantes, establecer las bases para continuidad de las próximas clases y dar indicaciones para los trabajos próximos. Esto forma parte de lo que es el cierre. Lo que no debe faltar al inicio de la clase, en el momento, ¿verdad?, que nosotros queremos que el estudiante tomar en cuenta. Primero, que en el momento que nosotros vamos a iniciar una actividad o la clase, esta actividad debe darse una actividad lúdica. ¿Qué quiere decir con esto? Esta partecita de actividad lúdica, que tiene que ser a través de juegos, a través interactiva, para activar la atención e incrementar la motivación y el interés del estudiante. Usted tiene que establecerlo a través de juegos, cuentos y demás. Establecer el propósito de la clase, algo importante. ¿Cuál es el propósito que usted tiene para que ese desarrollo de la clase se dé y también el cierre? Informar a los alumnos sobre el aprendizaje esperado de la clase, el tema y los contenidos. Los contenidos, claro está, que previamente pues se deben dar, y los temas también, para que el estudiante tenga, ¿verdad?, previa información de los mismos. Entregar una visión preliminar de la lección y una preparación hacia el objetivo a trabajar. Despertar los conocimientos previos de los alumnos y hacerlos participar activamente y que aporten, interactúen y opinen. Aquí para esto hay múltiples estrategias, y en esta le podríamos decir una lluvia de ideas. Aquí el estudiante va a participar activamente, nosotros le damos la participación para despertar en ellos esos conocimientos previos, y también para que ellos aporten, y también pues para hacerles partícipes de la clase o del tema que vamos a desarrollar. Algunas actividades que se recomiendan, hay muchas otras actividades, pero aquí se sugieren algunas, como preguntas orientadas a revisar contenidos, dramatizaciones, música, que en este caso puede hacer que usted lleve una música relajante, lleve canciones, lleve dramas, cuentos, conversaciones de experiencias previas sobre el tema, una noticia, sopa de letras, recuento de la clase anterior, relatos sobre experiencias personales para introducir los contenidos, temas de interés, adivinanzas, dinámicas de grupo. Hay múltiples dinámicas y juegos que usted busca. ¿Cuál es la que se adapta al grupo?
cuál es la que se adapta a los intereses, a las necesidades de los estudiantes. Usted puede hacer adecuaciones a ella. Quizás usted encuentra una dinámica o más amplia y usted dice, bueno, esa no la puedo llevar para mis alumnos porque son alumnos de primer grado, pero usted puede llevarlas y adecuarlas para el momento. También tenemos aquellos mapas conceptuales como esquemas, cuentos y también narraciones, y aquí ponemos etcétera, otros que sabemos que puede usted adecuarlos y llevar muchísimas más. Tenemos también en cuenta para planificar y lograr entonces, y lo que yo quiero lograr, logros de aprendizajes. ¿Qué logros de aprendizajes yo deseo en los estudiantes, verdad? Y yo digo, ¿verdad? Bueno, yo deseo o yo tengo planificado que los estudiantes desarrollen una serie de actividades, y para ello yo tengo que tener cuáles son esos logros dentro de mis objetivos. Este sería entonces el qué quería yo lograr en los estudiantes. Luego aquí vemos qué estrategia y qué actividades yo tengo programadas para mi inicio, para mi desarrollo y para mi cierre. Y luego, ¿cuáles son esos recursos y materiales que yo voy a tomar en cuenta para que esos que yo tengo aquí para planificar se den? Hay 3 componentes interactivos que se dan cuando uno va a desarrollar una clase. Recordemos que decimos que nuestras aulas de clase son escenarios, y en ese escenario hay 3 componentes importantes y que tienen que ser interactivos. Aquel es el profesor, el estudiante y el contenido que usted tiene planificado para determinado tema. Para ello debemos determinar la secuencia más efectiva. ¿Cuál es la secuencia en mi planificación que va a ser más efectiva? Recordemos que aquí tenemos que tomar en cuenta el entorno y el ambiente donde vamos a desarrollar una clase, porque no es lo mismo desarrollar una clase en un ambiente urbano que en un ambiente rural. Incorporar herramientas que aseguren ese aprendizaje. ¿Qué herramientas yo tengo allí que me sirvan de apoyo? Estrategia, dinámica, actividades lúdicas, materiales, recursos que sé que me van a ayudar, ¿verdad?, para que ese proceso se dé. También se hace aquí algo importante y que tenemos que saber, es que no existe una forma única de planificar. Por eso que decimos que el currículum es flexible, porque no tenemos una manera, ¿verdad?, única de planificar. Nosotros vamos a planificar de acuerdo al interés y a las necesidades que tienen los estudiantes. Para ello entonces tenemos y veremos algo muy importante, que es el qué, el por qué, el cómo y el cuándo. Los docentes no debemos responder a estas preguntas. El qué es el objetivo. ¿Qué objetivo tengo yo planificado? ¿Qué objetivo tengo yo planificado para que mi aprendizaje, los conocimientos, lo que yo tengo planificado, ¿verdad?, se logre? ¿Qué objetivo? ¿Qué contenido? ¿Qué materiales? El por qué. ¿Por qué yo voy a realizar una clase? ¿Cuál es ese objetivo también del por qué? El cómo. ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Qué necesito? El cuándo. ¿Qué momento es el más adecuado para que ese ambiente de enseñanza se dé? Bien, entonces tenemos otras diapositivas que tienen que ver entonces con los métodos para lo que es la lectoescritura. Pasamos entonces a ver qué es la lectoescritura. Ese es un proceso, y si nosotros sabemos cómo se va a dar ese proceso y que ese proceso lleva pasos en sí,
sistemático, continuo. Vemos entonces que dice que la lectoescritura consiste en la preparación del alumno en el aprendizaje de la lectura y la escritura, por lo cual deberá primero desarrollar estas destrezas motoras y cognitivas. ¿Cuáles son esas destrezas? Esas destrezas motoras las decimos aquellas destrezas motora fina y la motora gruesa. Las destrezas cognitivas, todas aquellas tienen que ver con lo que es las destrezas del conocimiento, el aprender a pensar, el aprender a inferir, el aprender a asimilar, el aprender a todo lo que tiene que ver con analizar. Y también las lingüísticas, con las que se van a familiarizar con el código escrito. Luego que el estudiante tiene todas estas destrezas, entonces él se va a desarrollar el código escrito. Es decir, sepan descifrarlo, así como representarlo gráficamente. Cuando el estudiante empieza a conocer, y hay algunas etapas de la escritura, cuando el niño empieza a conocer ese código escrito, cuando empieza a hacer trazos, figuras celulares y también todo lo que tiene que ver con la parte de lo que tiene que ver con toda la parte de los trazos. Allí entonces el estudiante va a empezar a establecer códigos y allí entonces él va a empezar a descifrarlos. Cuando estos códigos de manera gráfica él empieza a darles un concepto, entonces el estudiante va a iniciar ese proceso que nosotros le llamamos lectoescritura. Vemos entonces los métodos. El método sintético o silábico. Este método sintético o silábico, como silábico, es uno de los métodos, pues, cuando yo inicié, pues, de hace muchos años, lo que era la parte de lo que era, se tomaba en cuenta para lo que era la enseñanza de la lectoescritura. Dice así: su definición es un método alfabético, también llamado método lineal, que consiste en la memorización de las letras del alfabeto. Por eso es que muchas veces se inicia que el estudiante comprenda y conozca todas las letras del abecedario, ¿verdad? Del alfabeto. Y se comienza pues a través de la repetición. ¿Y cuál es lo que nosotros iniciamos primero? Las vocales. Luego entonces vamos a que el estudiante conozca las consonantes. Y luego entonces va a mezclar las consonantes y las vocales para formar sílabas y posteriormente van a formar palabras. Esto es lo que consiste el método silábico. Aquí vemos algunos ejemplos. Se reconoce en primer lugar las vocales, que por lo general están colocadas en diferentes partes visibles del salón de clase. Y esto es lo que nosotros siempre hacemos cuando hacemos rótulos, que el niño reconozca las letras, las vocales que están contempladas en los rótulos de salón, que diga primero, buenos días, buenas tardes, tablero y demás. Entonces aquí, ¿verdad? Nos ponen un ejemplo. La M o la M con la A es ma. La T con la A es ta. Y se dice mata. O sea, aquí el niño reconoce, ¿verdad?, la letra y a la vez su sonido. Para esto hay canciones. ¿Qué nosotros queremos aquí? De que hay fortalezas y debilidades. A través de este modelo, difícilmente los niños llegan a construir palabras con significado, ni a comprender las oraciones que puedan deletrear. Se observa más un reconocimiento de signos aislados que una verdadera lectura. ¿Por qué dice esto? Porque aquí vamos a ir conociendo lo que primero son las sílabas. Por eso se dice que se da con signos aislados. Luego vemos entonces la otra parte que son los métodos. Dentro de los métodos sintéticos o silábicos está el modelo fonético o fenomático. Su definición dice que es un modelo donde se pretende enseñar a leer y a escribir por medio de fonemas
que conforman nuestra lengua española. Se basan en la suposición de que la palabra se forma pronunciando rápidamente el sonido de las letras y no el nombre, ¿verdad? Ahí nosotros pensamos que si usted le va a iniciar al estudiante en la enseñanza, por ejemplo, de las vocales, y esto lo dice acá en la metodología, dice, una vez que se han aprendido estos sonidos, deben combinarse en sílabas y palabras, y en primer momento se empieza a enseñar la forma y simultáneamente el sonido de las vocales y enseguida las consonantes. Por eso nosotros iniciamos, ¿verdad?, con el sonido de las letras, por ejemplo, las vocales, A, E, I, O, U, y ahí empezamos a decir cuál es la vocal abierta, cuál es la vocal cerrada, y enseguida vamos integrando las consonantes. Regularmente, las consonantes que siempre integramos para que el niño forme sílabas es la M, la P, la S, la T. Son consonantes que son como más fáciles por el sonido para los estudiantes. Entonces vemos ahí un ejemplo. Primero se combina entre sí el sonido de las vocales y es lo que los estaba diciendo, A, I, E, I, U, A, I, O, A, I, E, y luego se enseñan las combinaciones de las consonantes. El método ecléctico es un método que es la función que se forma al tomar lo más valioso y significativo de otros métodos. Este método es un conjunto de los demás métodos. Se toma el deletreo, que es el alfabético, ¿verdad?, que se enseña primero por A, B, C, C, y el método silábico, que es lo que vimos ahorita por sílaba. El fonético, que son los fonemas, que el niño conozca el sonido de la letra. Y el método de las palabras normales por sonido, ¿verdad?, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Esto es un conjunto de todos los métodos. El método global en la escritura. Este método es el que más utiliza ahorita mismo el sistema educativo. Dice, el método global en la lectoescritura consiste en el reconocimiento y comprensión global del significado de las palabras escritas. Aquí siempre se inicia por la palabra y luego entonces por las consonantes, por las vocales. Es importante porque aquí en este método global se utiliza pues el método deductivo, o sea que va de lo general a lo específico. Luego vemos entonces el objetivo del método global en la lectoescritura. Dice que el niño y la niña tengan una mayor percepción global del conocimiento y la comprensión de las palabras y frases escritas. Esto se logrará a través de una percepción visual y una percepción auditiva. El estudiante tiene que percibir a través de imágenes, por ejemplo, nosotros decimos, ¿verdad?, a través de una imagen, por ejemplo, de pato, el niño está percibiendo visualmente la imagen y luego el sonido del fonema, la cual ayudará al niño y a la niña a sentirse mucho más seguro y motivado para aprender a leer y a escribir. En este método, el niño, ¿verdad?, va a comprender lo que es la palabra y luego frases escritas, pero entonces él va a aprender allí por parte de la parte visual y la parte auditiva. ¿Por qué de este método global? Llamado también método analítico, porque despierta la memoria visual del estudiante. El estudiante parte de lo general a lo particular, que es lo que yo les estaba diciendo, que va de lo general a lo específico, en este caso de la palabra, y ahí les pone un ejemplo. De la palabra mamá parte de la sílaba ma. Entonces va de lo general de la palabra a las sílabas. Aquí hay un ejemplo de los métodos sintéticos o métodos que iniciamos primero por la letra, por el sonido, ¿verdad?, y luego pues por la escritura. Los pasos cuando el niño identifica el sonido a través de los carteles que le tengamos, el cartel de papá, de mamá, de diferentes sonidos, de diferentes consonantes, y luego entonces lo va integrando o lo va formando el sonido con la combinación de las letras. Ejemplo, la P,
el sonido de la P, el sonido de la T, de la M, con las letras. Posteriormente combinará sílabas con las que formará palabras. Letra, sílabas y palabras. Finalmente leerá la frase resultado de la combinación de la palabra. Si vemos esto, diferente a la que estábamos ahorita presentando, que es el global. Vemos entonces, el global parte de la palabra a las sílabas y este parte de las letras a la palabra. El método silábico, aquí en este recuadro podríamos poner, ¿verdad?, una imagen, en este caso de papá, que el niño escriba papá aquí en este recuadro y luego entonces viene silábico, ¿verdad? La P con la A, la P. Y luego entonces la escritura de lo mismo, cuando el niño va a empezar a transcribir la P, la P. Y siempre tratando de que el niño pues pronuncie el sonido de la letra. Y aquí importante el uso de los carteles para identificar los sonidos de las letras. Entonces, con esto he querido, ¿verdad? Acá me faltaba la última parte, disculpen, la parte de natural o ideográfico. Este método es un método que podemos utilizar en los grupos iniciales. ¿Por qué? Porque utiliza objetos y dibujos como base en la enseñanza de la lectoescritura, al igual que lo podemos utilizar para los niños que tienen necesidades educativas especiales. Tiene 3 etapas. La primera etapa en la cual el niño, a través del dibujo, él empieza la lectura. Él ve, y esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, el dibujo o el reconocimiento de algunos códigos como McDonald's, Coca-Cola, leche. El niño dice leche, McDonald's, papitas, pero no es que en el momento él sepa leer ni escribir, sino que a través del dibujo el niño está leyendo. Entonces vienen los nombres. La segunda etapa es la etapa donde identifican los nombres de los dibujos y luego el diccionario infantil, que se logra cuando realizamos esos campos semánticos por intereses de los niños, ¿verdad? La tercera etapa es escribir composiciones de su interés. Entonces, por esto, pues hemos culminado estas diapositivas, el cual, pues, para que ustedes, voy también a enviárselas por la plataforma para que las puedan leer mejor allá y las puedan visualizar mejor y las puedan estudiar mejor. Muchas gracias por su atención.